Amén, hermanos, vamos a continuar contemplando en los dos libros de Lucas y Hechos, que fueron escritos por el mismo autor, Lucas, compañero de Pablo, el doctor. Y quiero que vayan primero a Hechos capítulo 5. We're going to kind of keep thinking on, meditating on the big message of Luke and Acts, written by, of course, the same author, Paul's companion, Dr. Luke. And I want you to go to Acts chapter 5 with me. Que vayan a Hechos capítulo 5. Y déjame explicarles qué está pasando aquí. Let me explain to you what is happening here. The apostles are standing before the Sanhedrin. Los apóstoles están delante del concilio, del sumo sacerdote del Sanedrín, y han estado testificando de por qué están predicando, de qué es lo que están diciendo, y se levanta un hombre que se llama Gamaliel. Y él propone al concilio que deberían de tranquilizarse, porque unos pensaban en matar a los apóstoles o hacer algo muy grave. Y él dice, mira, tranquilos, él no es cristiano. Él dice, pero ha habido muchas personas en el pasado que dicen ser el Mesías. Y siempre mueren y se acabe todo. Mira cómo él habla en el versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y a todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. En los días del censo, él llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y a todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces él dice, mira, lo más probable es que lo mismo sucede con Jesús. Pero si no es así es porque es de Dios. So in chapter 5, a man named Gamaliel gets up and he addresses the Sanhedrin, this council of Jewish leaders, and he explains an approach to them as they're trying to figure out what to do with the apostles. And he says, look, guys, there's been a lot of people who've risen up and they say that they're the Messiah and then they die. And once they die, so does their movement. He describes two of them in verses 36 and 37. For some time ago, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a group of about 400 men joined up with him. But he was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the census and drew away some people after him. He too perished, and all those who followed him were scattered. So what he says is basically, look, if this is not of God, the same thing will happen with Jesus. Hermanos, Gamaliel pudo haber seguido con su plática. Yo tengo aquí una lista, según los que yo sé, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que se levantaron entre el año 0 y el año 200. Judas, mencionado aquí, Simón de Perea, Androges, Theudas, el profeta de Egipto lo llamaron, Manehem ben Judá, Simón bar Gioria, Simón bar Kokba. ¿Qué saben de aquellos hombres? I've got a list here. Gamaliel could have gone longer. We got Judas the Galilean, Simon of Perea, Anthrogenes, Theudas, the Egyptian prophet, Menachem ben Judah,
Simon Bar Giora, and Simon Bar Kokhba. Within the first 200 years, from 0 to 200 AD, there's at least 8 guys who claim to be the Messiah, probably more that we don't know about. And what do you know about those guys? Probably not very much. Lo más probable es que tú acabas de escuchar de esas personas, a menos de que a ti te gusta mucho estudiar la historia. ¿Por qué? Porque nadie está siguiendo su movimiento, ya no tienen seguidores, nadie se reúne ni hoy ni ningún otro día de la semana ni del año para adorarles a ellos, porque cuando ellos murieron, se acabó su movimiento. And you've probably never heard of these guys unless you just really like 1st and 2nd century ancient Near Eastern studies. Because nobody today, or any other day of the week, or any other day of the year, is worshiping these guys. Nobody's following these guys. They are artifacts of history. Son como las cosas que escarban los arqueólogos de la historia. Interesante, pero nada más eso. ¿Por qué Jesús es diferente? Why is Jesus different? Porque Él se levantó, pero de la muerte. Estos otros, Teudas y Judas, se levantaron, pero cuando murieron, ya no volvieron a levantar. Cristo murió, pero se volvió a levantar. Cristo se murió, se volvió a levantar y fue exaltado a la diestra del Padre. Y ahí está. Y derramó el Espíritu Santo y su movimiento sigue hasta el día de hoy. Es por eso que estamos aquí. Hermanos, tal vez sentimos que somos pocos, pero no se sientan tristes. Son muchos que han congregado hoy en día. Yo sé que tenemos hermanos que estuvieron en un servicio en Douglas. Yo acabo de venir de Agua Prieta. En la mañana estuvimos en Ciravista. Hoy, hermanos, y hay iglesias alrededor de todo el estado, todo Estados Unidos y México, y alrededor de todo el mundo que están hoy adorando a nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos. El movimiento de Cristo Jesús sigue y seguirá hasta que Él vuelva en gloria. So you think about what's going on here. There's not a lot of us here tonight. But we've got sisters who were at church in Douglas this morning. And some of us just came from Naco, Sonora. We were celebrating this morning in Sierra Vista. And guess what? There's churches all around our state, all around our nation, all around Mexico, and nations around the world that are worshiping Jesus Christ. We might feel like a little group, but we are a part of a big movement that's been going on for 2 millennia. Somos parte de un movimiento que ha continuado por más de 2000 años. Esto pasa porque Jesucristo vive. That happens because Jesus is alive. Pareció que estaba fallando el Señor Jesús en la última semana de su vida antes de morir. Vamos a repasar su historia, pero yo quiero que veamos que esto no fue un fracaso, sino fue una gran victoria. It looked like Jesus was failing in the last week of his life before he died. But I want you to see that that was actually Jesus marching to victory. La semana pasada vimos la entrada de triunfar. En el libro ahora de Lucas 19 leímos su historia. We read about the triumphal entry. Y al principio en la historia parece muy bien. Todo el mundo está celebrando, están gozando. Pero en el versículo 39 los fariseos revelan que ellos están en contra. Y no solamente ellos, sino Jesús sabe que son varios que lo van a rechazar. Por eso en el 41 vemos que al acercarse a la ciudad Jesús está llorando. ¿Por qué? Al final de 44, vamos a repasar mucho y rápido.
pero pueden seguir con su propia Biblia, porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Jesús estaba llegando, pero yo sé que no entiendan. Yo sé que me van a rechazar. Jesús entonces es un rey rechazado aquí. So Jesus marches in and everything seems to be going great. In Luke 19, this is what we looked at last week in the triumphal entry. But the Pharisees reveal the attitude that will ultimately prevail, which is one of questioning Jesus in verse 39. So Jesus in verse 41 is actually weeping over Jerusalem. Because as he says at the end of verse 44, they did not know the time of their visitation. Jesús corre al templo y ahí en el templo ve que las cosas están mal. Pero aunque Jesús ha sido y sabe que va a ser rechazado, Él sigue enseñando y profetizando por 2 capítulos. Capítulo 20, 21, Jesús habla del futuro, de cómo será cuando Él vuelve. But Jesus doesn't give up. He keeps pressing forward. Chapters 20 and 21 record the teachings and prophecy of Jesus, even as he knows that he's being rejected. But not only is Jesus rejected, he was misunderstood. No solamente fue rechazado Jesús, sino que fue malentendido. No sé si te ha pasado cuando quieres tener una plática seria con alguien y como que no lo captan, no lo toman en serio, hasta tal vez se ríen. O tú estás hablando de cosas que son muy importantes para ti y luego ellos te dejan hablar y hablar y luego te preguntan pero de otra cosa que nada que ver, como que ni siquiera estaban poniendo atención. I don't know if you have the experience where you're trying to have a serious conversation with somebody, but it seems like they're not listening, they're not getting it, or maybe they're laughing, or maybe they let you go on for a long time. And then when they speak up, the way they speak just reveals they weren't listening to you at all. They were thinking about something totally different. En capítulo 22, Jesús está celebrando el Pascua con sus discípulos. Y Él explica cómo es algo que Él ha anhelado hacer con ellos en el versículo 14, 15, 16. Porque no lo comerá otra vez hasta que se cumple en el reino de Dios. Jesús sigue enseñando, sigue profetizando, sigue hablando del reino, sigue mirando hacia adelante. Y les explica en el 19 lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Él toma el pan, Él da gracias, lo quebra y se lo da a ellos y les dice, eso es mi cuerpo dado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Eso es el comienzo de la tradición que cristianos han estado celebrando por siglos. Y explica después, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, versículo 20, es derramado por ustedes. Es el nuevo pacto en mi sangre. Él está hablando de cosas profundas. Es un momento climático. Todo el Antiguo Testamento estaba esperando por este momento. Y luego les habla de cómo alguien les va a traicionar. ¿Y sabe qué pasa? ¿Cómo reaccionan los discípulos? Versículo 24. Empiezan a discutir cuál de ellos es el mayor, quién es el más grande. Hombre. So this is a climactic moment. Jesus is celebrating the Passover with his disciples. He says, I've earnestly desired to eat this Passover with you. It's verse 15. I say to you, verse 16, I shall never eat it again until it's fulfilled in the kingdom of God. He's still looking forward. And then he gives the explanation of what we call the Lord's Supper. He explains to them in verse 19 the significance of the bread. It's his body and it's broken. And in verse 20, he talks about the cup. And he says, this cup which is for you is the new covenant in my blood. And then he talks about how he's going to be betrayed. Profound, emotional for him. He's going to be betrayed. This is a climactic moment as the Old Testament is being fulfilled. Promises are being made. And in verse 24, what are the disciples doing? And there arose a dispute among them as to which of them was regarded to be the greatest.
not even connecting. Jesucristo fue rechazado, fue malentendido. Después de eso, Jesús va al huerto de Getsemaní y Jesús es olvidado. Él va, pide a sus discípulos, oren, y regresa, ¿y qué están haciendo? Están dormidos. So Jesus is rejected, Jesus is misunderstood, and Jesus is forgotten. After this, Jesus goes to the Garden of Gethsemane, and he asks his disciples, pray. And what do? They fall asleep. Jesus is betrayed by Judas. Y luego es traicionado por Judas. Es arrestado. Pedro niega conocer a Jesús en lo que sigue. He's betrayed by Judas, arrested, denied by Peter, and mocked. Se burlan de él. Pero Cristo, él va por delante como quiera. Está delante del Sanedrín. Y él no está contestando todas sus preguntas, pero eso sí lo deja claro. Lucas 22, 69. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Parece que está fallando toda la misión, parece que todo se está deshaciendo, pero Jesucristo, Él sigue, Él tiene una meta, lo cual va a lograr. Y mira, ellos preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios entonces? Y les dice, sí lo soy. Y luego va adelante en el 23. Leemos que sigue siendo juzgado ahí. Juzgado ahora por Pilato. Y mira las acusaciones en versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, que es una mentira, diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Es decir, sí, correcto. Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, sí soy el rey de Israel. Él no se niega, él no se da por vencida, él sigue con la misión y con la meta. Jesus continues onward. He's in front of the Sanhedrin, and he's not answering their questions, but he does tell them this, but from now on you'll see the Son of Man seated at the right hand of the power of God. And they say, so are you the Son of God then? And he tells them, yes, I am. And before Pilate, they accused him of claiming to be the king. And so in verse 3, Pilate asked him, saying, are you the king of the Jews? And he answered him and said, it is as you say. Yep. Jesus is judged by the Sanhedrin, judged by Pilate, judged then by Herod, who's a pseudo-king if there ever was one, an illegitimate king, who mocks the true king of the universe, putting a gorgeous robe on him and sending him back to Pilate, verse 11. El rey Herodes era un rey ilegítimo. Él ni siquiera era judío. Pero él está ahí juzgando al rey legítimo de todo el universo. Le pone la manto de rey, burlándose de él, versículo 11, y lo manda de regreso a Pilato. Parece que todo se va mal. Y va peor. Pilato lo quiere soltar, pero no lo suelta al final. En vez de ser el líder que debe de ser, dar al pueblo lo que quieren, lo que piden, que lo van a crucificar. Y ahí para burlarse de él ponen arriba el letrero que dice, este es el rey de los judíos, versículo 38. Jesús es crucificado y sepultado. So it all looks like it's falling apart. Jesus is still being called the king, but now it's by Pilate, who's given into the crowds, abdicated his authority, and had a sign nailed to the top of Jesus' cross that says, this is the King of the Jews, verse 38.
Jesus is crucified and buried. Y ahí está lo que debe ser final de una historia que nadie cuenta. Eso debe ser final, parece que sería. Y si fuera el final, Jesús sería igual que Judas de Galilea y Teudas y todos los demás. And if it was the end of the story, of course, Jesus would be just like Judas of Galilee and Theudas and a bunch of other people who we've never heard of. Pero ese es el punto. No es el final de la historia. It's not the end of the story. And that's why Jesus is not like these other would-be messiahs. En el capítulo 24 es el momento glorioso que nosotros estamos celebrando el día de hoy. Van para buscar el cuerpo del Señor Jesucristo, pero Él no está. Él no está. Lo había dicho varias veces, capítulo 9, capítulo 18, que todo eso iba a pasar, pero como que no entró a su cabeza. En el 7, los hombres que están ahí, los hombres gloriosos, son ángeles, dicen, el Hijo del Hombre, no recuerdan lo que Él dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en las manos de hombres pecaminosos, será crucificado y en el tercer día se levantará otra vez. So the women come and they find these two men who are of dazzling appearance, they're angels, and they say, don't you remember, verse 7, that he was saying the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men to be crucified and on the third day rise again. Jesus has been teaching this, just wasn't sinking in. He said that very thing in chapter 9 and in chapter 18. Verses 13 through 35 are one of my favorite stories in the whole Bible. Versículos 13 hasta el 35 son una de mis historias favoritas en toda la Biblia. Jesús está en el camino a Emaús y empieza a hablar con unos que están en el camino, que están muy tristes. Versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminéis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se le llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? So Jesus goes up to these travelers on the road, and he says in verse 7 to them, what are these words that you are exchanging with one another as you're walking? And they stood still, looking sad. And one of them, named Cleopas, answered and said to him, are you the only one visiting Jerusalem who's unaware of the things which have happened in these days? And he said to them, what things? And they said to him, the things about Jesus, the Nazarene, who was a prophet, mighty in deed and word and in the sight of God and all the people. Now the chief priests and our rulers delivered him to the sentence of death and crucified him. But we were hoping that he was going to redeem Israel. Jesús les pregunta en el 19, entonces les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderosa en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban redención. Y lo que no entiendan es que eso es exactamente lo que Jesús les dio. They were waiting for redemption. What they've not understood yet is, of course, that's exactly what Jesus was doing. Redemption means paying a price to set someone free. La redención se trata de pagar un precio para que alguien vaya libre. El final del libro de Lucas y realmente todos los evangelios te vas dando cuenta que hay un montón de malos
Está Pilato, está Herodes, están los principales sacerdotes, los fariseos. Pero hasta los mismos discípulos son una gran frustración, traicionando, negando, fallando en responsabilidades básicas de simplemente quedarse despierto. Todos quedan con, como decimos en inglés, con lodo en la cara. Nadie es perfecto, nadie ha hecho lo bueno. Solo Jesús. Y al final, Jesús es el único quien es castigado. Pero eso fue el precio de la redención. Lo que estaban esperando, lo que más necesitaban, era exactamente eso. Que el rey perfecto, bueno, inocente, como dijo el centurión, seguramente este hombre era inocente, este hombre era justo. El justo murió por el injusto, el inocente por el culpable, y eso fue el precio de la redención. Cristo no estaba perdiendo, estaba ganando la victoria por todos cuando fue a la cruz. So they don't understand. They were saying, we were hoping that man was going to redeem Israel. But you get to the end of the book of Luke and you get through really any of the Gospels, and what you see is that everybody's got mud on their face, as we like to say. I mean, Pilate, he's a mess, right? Abdicating authority. Herod's a joke. He's just mocking the true king. The lead priests and the Pharisees are power hungry. The crowds are fickle. The disciples, well, they're not really any better. Betrayal, denying Jesus, unable to even stay awake. It's like Paul says, all have sinned and fall short of the glory. There's nobody who's righteous, not even one except Jesus. And Jesus is the one who dies. But of course, that's exactly the point. Because that is the price of redemption. The innocent for the guilty, the just for the unjust. Jesus was redeeming them when he died. Jesus was winning victory not just for himself, but for all. Pues luego de ahí Jesús les explica que eso fue el plan desde siempre. Él lo había dicho, y no solamente él, sino también Moisés y los profetas. Mira lo que dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. So Jesus then goes on and he shows them, not only did I announce this, but Moses and the prophets announced this. Then beginning with Moses and the prophets and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. They still don't know who he is, but we know who he is. Ellos todavía no saben quién es, pero nosotros sí. Ellos se dan cuenta hasta que se sientan y rompe el pan. Y se abren sus ojos para poder entender el versículo 31 y lo reconocen y luego desaparece. They don't understand who Jesus is until he breaks the bread with them in verse 31, and their eyes are open and they recognize him, and then he vanishes. But Jesus goes on and he meets with his disciples and he has very much the same conversation with them. Look at verse 44. Jesús tiene básicamente la misma conversación con los demás discípulos. Mira el versículo 44. Hablando con los discípulos les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Señor Jesús, denos entendimiento de tu palabra, para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Listen to what Jesus says to the disciples in verse 44. Then he said to them, these are my words, which I spoke to you while I was still with you. All these things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. And he opened their minds. I pray the Lord Jesus open our minds to understand the scriptures. Then he said to them, thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead on the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations, beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending forth the promise of my Father upon you. And you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. La misión no se acabó, la misión no fracasó, la misión apenas está comenzando. Right? So the mission is not a failure. The mission didn't misfire. It's just getting started. Lucas escribe el volumen 2, que es el libro de los Hechos. Y tengo los apuntes, pero yo sé que es tarde, no lo vamos a hacer. Pero tú lee cada sermón que da Pedro, que da Pablo en el libro de Hechos y van a mencionar 3 cosas a menos. Que fue predicho lo que pasó, que Cristo murió, que Dios lo levantó y que ahora Él es el Señor, o es el juez, o es el Cristo, o es el Rey. Usan varios títulos, pero todo para indicar lo mismo. Y que está llamando a todo el mundo, o dice arrepentirse, o creer, o dice las dos, en Jesucristo para el perdón de pecado. Ese es el mensaje que van a anunciar. ¿Y cómo termina? El libro de Hechos termina con Pablo en Roma, predicando el Evangelio, predicando del reino de Dios y hablándoles de Jesucristo. ¿Cómo comenzó Lucas? En un pueblo olvidado en el medio de la nada, cuando el emperador de Roma mandó su mandato y ahora las noticias del rey verdadero han llegado a Roma al final de Hechos. Mira cómo son las cosas. No fue un fracaso, fue apenas el comienzo cuando Cristo murió y resucitó. Hermanos, es tan importante este mensaje de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentir? Es cambiar de equipo, cambiar de mente, cambiar de equipo. Josefo era un historiador judío en el tiempo de uno de los rebeliones después de Cristo contra Roma. Y él estaba luchando contra Roma y se dio cuenta que los judíos iban a perder. Entonces cambió de lado. Empezó a pelear del lado de Roma. Y hablaba con los demás judíos y les decía, arrepiéntanse y únense a Roma, porque están del equipo equivocado y van a perder. Hermanos, Cristo vino, anunció, arrepiéntanse, se acerca el reino de Dios. Están del equipo equivocado, pero todavía hay chance de cambiar. Tú te puedes cambiar de estar por este rumbo y ir por este rumbo y seguirme a mí, dijo Jesús. Y sigue esta oferta hasta que regresa nuestro Rey. Hermanos, qué buenas nuevas. Es por gracia que Cristo murió. Es por gracia que nos da este tiempo intermedio de responder bien a lo que Él ha hecho por nosotros, de arrepentir, es cambiar de equipo. Porque algún día, hermanos, volverá. Y será un día glorioso para nosotros que estamos confiando en Él. Hermano, ánimo, ánimo. La misión no fallará, ¿cómo sé? La misión no fallará
porque ni la muerte puede pasar, ni la muerte puede parar a Cristo ni su pueblo. Hermanos, la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros porque estamos en Cristo. Su misión y sus promesas no fallan, porque su poder va más allá del poder de la tumba. La historia no se acaba en la tumba, para Jesús, ni para nosotros su pueblo, ni para su misión. So the message is to repent for the forgiveness of sins. What does it mean to repent? To repent is essentially to change teams, to change the direction that you're going, to turn around and go the other way. Josephus, the Roman historian who wrote just after the time of Jesus, he was originally following one of these Messiah leaders who led to a rebellion against Rome. And then he realized his team was going to lose, and so he switched sides and he joined Rome. And he went around and he talked to other Jews and he told them, repent and join up with Rome. Switch teams is essentially the message. That's what Christians are saying. That's the message. Switch teams. You're on the wrong side. But while we were yet sinners, God sent his Son to die for us. While we were enemies, Christ was sent that we might be reconciled to him. That's the offer that stands until the King returns. Praise God, he died for our redemption, and the grave could not hold him. And the grave won't hold us. And the mission will be completed because even death can't stop our King. Amén, hermanos. Así que espero que podamos gozar en esta tarde. Espero que tengamos ánimo de continuar. La misión sigue. La misión sigue. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, pero aún se está escribiendo la historia. Nos toca nuestra parte. Anunciar al mundo, Cristo vive. Cristo es Rey. Cristo regresa. Únete a su equipo, que es decir, arrepiéntate. So I hope that we'll be excited about these things as we think on the fact that our Savior is alive. The book of Acts has 28 chapters, but in many ways the story is still being written of how Jesus and his mission and his movement continues and will continue until he comes back. And so we proclaim the good news. Jesus is alive. Jesus is King. Join his team. Repent. I want to pray for us, and then we will partake in the Lord's Supper. Quiero orar por nosotros y luego vamos a tener nuestro tiempo de participar en la cena del Señor, recordando su sacrificio y su victoria y esperando su regreso. Si están confiando en el Señor Jesucristo, están bienvenidos de participar con nosotros en esta tarde, si gustan. Anyone who's trusting in the Lord Jesus Christ is, of course, welcome to participate with us as we take of the Lord's Supper together tonight, reminding ourselves of Christ's death and his victory, and that he's alive and is coming again. Padre, gracias te damos porque la muerte de nuestro Salvador no fue una derrota, sino fue una victoria. La evidencia de eso es que se levantó. Cristo no es como cualquier otro que decía ser el Mesías. Entendemos que es el Rey verdadero, es el Señor, es el juez, es el príncipe de paz. Te agradecemos por la oportunidad que nos has dado a nosotros de recibir salvación y perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a ser fieles de continuar la misión y la meta de anunciar eso a todas las naciones, para que todo el mundo sepa que Cristo vive, que Cristo perdona, que Cristo murió y resucitó. Gracias te damos, gloria te damos en el nombre de Jesús. Amén.